Israel es un país que es 25% del tierra de Panamá. Así que Panamá es 4 veces más grande de Israel. Muchas veces cuando leemos sobre cosas que tienen algo que ver con Israel, pensamos que Israel es uno de los países más grandes en el mundo, mas no, la verdad que es uno de los países más pequeños en el mundo. Israel comenzó después una guerra muy difícil de independencia. Después un conflicto que ocurrió en el 1948. Así que no solamente que estamos viviendo en un lugar bien pequeño, más del primer momento de la existencia del país, hace 70 años, tenemos este desafío mayor de seguridad, que necesitamos tener muchos recursos que otros países no necesitan tener en este tema de seguridad. Israel necesita todavía para sobrevivir, tener mucha inversión en este tema de seguridad para la sobrevivencia del país. Después también podemos ver que Israel está en el Medio Oriente, una región muy inestable. Parte mayor de nuestra tierra, casi 40% de Israel es un desierto. Así que para mí ver toda esta verdadura aquí al lado de la universidad es algo que no estoy acostumbrando mucho. Hay parte del norte de Israel que está verde, más Israel, al sur de Israel es un desierto entero, básicamente no tiene agua. Ningún tipo de agua y hay muy poco verdadura natural, vamos a decir. Y después de estos desafíos geográficos y climáticos y políticas, Israel también es un país de inmigrantes que llegaron de casi 70 países y en época muy corta, entre los 30 y 40 del siglo pasado, comenzaron a llegar mayormente judíos de todo el mundo que querían retornar a su territorio histórico y construir de nuevo su pueblo de Israel. Y esto también es un desafío que Israel tiene, garantizar que los inmigrantes que llegan recibimos en manera adecuada, creamos trabajo para ellos, creamos posibilidades de estudiar y vivir en nuestro país. Y parece que en el caso de Israel, las dificultades ayudan mucho a crear una cultura que hay que ser innovador cada día, levantar y pensar cómo vamos a resolver nuestros problemas. Y por esta situación llegamos hoy en día tal vez a ser uno de los 5 países más innovadores en el mundo, uno de los 20 países más avanzados del mundo con el nivel más alto de vida. Y todo esto comenzó por los problemas que tenemos, no por la riqueza que tenemos. Si hablamos sobre la cultura israelí, parece que también hay que recordar que en Israel, cada israelí, hombres y mujeres, necesita servir por 3 años en el ejército. Cuando terminamos nuestra escuela a la edad de 18, todos nosotros necesitamos venir al ejército por 3 años y hacer este servicio nacional. En esto también buscamos maneras cómo podemos disfrutar esta situación que no queremos. Nadie quiere venir al ejército y perder 3 años de su vida, los mejores años de su vida en servicio militar. Mas pensamos cómo podemos convertir estos años a una experiencia que puede ayudar después a los jóvenes a comenzar una carrera, a estudiar, a hacer algo más positivo en su vida. Y con esto, hoy en día, la cultura que creamos en el ejército en Israel es una cultura nacional de responsabilidad social. El ejército es una época que cuanto mucha gente que llega al ejército sin terminar su escuela pueden estudiar durante su servicio militar. Parte mayor de los oficiales del ejército necesitan terminar
sus títulos académicos, y por esto el ejército en Israel también tornó en ser un vehículo de cambio social para todo el país. En el ejército encontramos por la primera vez todo el país en el mismo lugar. No hay diferencias sociales. La gente, los jóvenes que llegan del norte de Tel Aviv, que para nosotros el norte de Tel Aviv es el lugar más rico de Israel, van a servir con jóvenes que llegan de la periferia al sur y al norte del país juntos sin diferencia. Y esto es un momento muy importante para crear la sociedad israelí, para crear vehículos de trabajo donde podemos trabajar juntos y crear, construir nuestro país. Este también parte de la cultura israelí. Y como todas las historias positivas, parece que todo esto comenzó con una visión. Cuando queremos comenzar nuestra vida, hacer algo, no podemos hacerlo sin una visión del futuro, a dónde vamos a venir. Y esta visión debe ser algo que pensamos primeramente que no es posible llegar a esta visión, mas hay que poner algún lugar donde podemos venir y pensamos que es casi algo imposible llegar a este lugar. Y podemos ver en los escritos de los primeros inmigrantes que llegaron a Israel en las 30 del siglo pasado, que ellos piensan sobre cosas que en aquella época fueron alguna locura pensar que puede ser en un país como Israel este tipo de desarrollo humano. Por ejemplo, ellos no comenzaron primero partidos políticos. En Israel la sociedad civil comenzó antes del país. Israel recibió su independencia solamente en 1948. El país comenzó en 1920. Y el Technion, por ejemplo, que es la Universidad Técnica de Israel, si podemos ver una foto del momento cuando comenzaron a construir el Technion, fue en el 1913 en una aldea que nadie sabe su nombre, que es la ciudad de Haifa de hoy, y podemos ver que estas fotos, y para mí es una locura que pueden gente que llegaron de Europa pensar que en este lugar bien pobre, un desierto entero, construir una universidad y pensar que esta universidad necesita ser una de las mejores universidades del mundo, y 100 años después, hoy en día, el Technion, después del MIT en Estados Unidos, es probablemente la universidad técnica mejor en el mundo. En muchos temas podemos ver este tipo de pensamiento, de soñar sobre algo que es totalmente loco y más comenzar a trabajar para conseguir. En el 1946, pueden ver en su biblioteca, tal vez leer en una de las revistas del National Geographic, que llegó algún periodista a Israel, dos años antes de la creación de Israel, y él encontró en una comunidad israelí un kibbutz, y el kibbutz en Israel es una comunidad casi socialista, que es un modelo muy interesante del socialismo puro en una manera que vive en una comunidad que la gente no tiene ninguna cosa privada, todo lo que hay en la comunidad es para toda la comunidad, y la idea es que cada uno necesita trabajar al nivel que puede y recibir todo lo que necesita. Y los kibbutzim fueron parte muy importante del éxito de Israel. Mas este periodista encontró 8 doctores de medicina humana alemanes que emigraron a Israel y decidieron que en Israel vamos a tener los vacas que pueden producir el máximo producción de leche en el mundo. Y todos sabemos que todo este tema de lechería es más tema de países verdes con mucha agua, mayormente al norte de Europa. El país líder normalmente es el Países Bajos, Holanda, porque en estos países al norte de Europa hay mucha agua, hay mucha verdura y es algo normal tener este nivel de producción de leche.
hacerlo en Israel, en el desierto, es una locura total. Esto 46. Hoy en día, 2019, Israel ya pasó Holanda y está en el primer lugar en el mundo en producción de leche con este tipo de kibutzim. No solamente esto, más también mezclamos la innovación y la tecnología de Israel y hoy en día toda esta operación es totalmente digital. Una persona puede manejar 500 vacas en un lugar, en un centro, una persona. Darle los alimentos, manejar los sistemas de leche, saber qué es la situación de salud de cada animal, todo computarizado. Así que podemos ver esta mezcla de tecnología e innovación que hay en Israel. Y por esto para mí siempre, cuando estoy hablando con jóvenes en todo el mundo, siempre recomienda, no tienen miedo a soñar sobre cosas que piensan que no es posible llegar a estos lugares, a este tema, conseguir. Porque sin soñar a estos lugares no podemos llegar. Einstein, que fue uno de esta generación de judíos alemanes que emigraron a Israel, escribió muchas veces que soñar es mucho más importante de la inteligencia de pensar, porque pensar es algo muy técnico y tiene límites. Soñar no tiene límites y para llegar a crear cosas nuevas en científicos hay que primeramente soñar a los lugares sin límites y después comenzar a trabajar para llegar a estos lugares. Y Einstein llegó, visitó mi escuela en Israel. Yo estudié en una escuela del Technion en Haifa. Él planteó un árbol que todavía existe en esta escuela. Nuestro primer ministro primero, Ben Gurion, ofreció a Einstein ser el primer presidente de Israel. En Israel, presidente es un cargo simbólico, el primer ministro es el ejecutivo. Einstein pensó poco, mas dice, no creo, política no es para mí, y vino a Estados Unidos. Mas su generación en Israel fue la generación que creó todas de estas cosas increíbles que podemos ver en Israel. En julio van a llegar aquí, 25 de julio, la Orquesta Sinfónica de Israel. Una de las 5 probablemente sinfónicas más famosas en el mundo. Esta generación comenzó esta orquesta en las 90 del siglo pasado. Cuanto pensar que podemos crear una sinfónica en Israel es como hoy en día, vamos a decir, algún líder en San Miguelito decide comenzar una sinfonía internacional al mismo nivel. Y es posible hacerlo. Esa es la idea. En los lugares más difíciles, con los desafíos más grandes, Israel es cada vez un ejemplo en cualquier tema que podemos conseguir. Después del sueño que necesitamos tener, hay que comenzar a trabajar, porque hoy en día, en las épocas de redes sociales, y todos nosotros estamos cada día, todo el tiempo, en el Facebook, en el Instagram, en, no sé, Twitter. Esto no es la vida verdad. Podemos postar muchas cosas, escribir, pensar, después hay que apagar nuestro teléfono y salir a trabajar. Y el trabajo para llegar va a ser muy duro. Y vamos a hacer muchos errores. Y en Israel también hacemos proyectos nacionales que no consiguen éxito. Y si no entendemos que como en la cultura del startups, por ejemplo, en Israel, que Israel es un líder de startups, mas mucha gente no sabía que en el startup, de cada 10 startups, solo uno va a tener éxito y llegar al mercado. De cada 10, hay 9 startups que no van a tener éxito. Mas es bien, es un proceso de tener más experiencia. Cada vez que tratamos de hacer algo no conseguimos, no es pérdida de tiempo.
es un ejercicio en disciplina, en saber cómo pasó, qué fue el error que hacemos, porque todos sabemos que cuando ganamos algo, no pensamos mucho sobre nuestra ganancia. 5 minutos, 10 minutos, estamos muy felices, ya pasó, vamos a otro tema. Mas cuando perdemos algo, cuando hacemos error, pensamos para una semana entera, a veces para toda la vida. Y por esto es un proceso muy importante en nuestra educación, no tener miedo de hacer estos errores, estas faltas, y tratar cada vez de mejorar y llegar. Y por esto es la cultura israelí. Los israelíes que consiguen éxito, ellos que crearon el Waze, que todos nosotros usamos hoy, ellos que crearon el modelo para todos los mensajes electrónicos que usamos, si es el WhatsApp o es el, no sé qué usan, es el Messenger, o todos los mensajes electrónicos comenzaron una fórmula israelí. Todos de estos técnicos pasaron este proceso de pensar sobre muchas ideas, tratar, llegar con algunas, perder mucho tiempo, perder muchos recursos, y trataron una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, y después llegaron. Y es también parte de la cultura israelí. Que entendemos que hay que tener una disciplina y no tener miedo que las cosas difíciles, las cosas más importantes necesitan tiempo y no van a llegar muy rápido. Y por esto podemos ver hoy en día Israel, si hablamos sobre 2 o 3 temas solamente, en el tema de agua, que hoy en día es un tema muy importante en Panamá, que un país que por muchos años no había necesidad de pensar sobre este recurso que había gratis y tiene mucho. Mas hoy en día sí, como todos los países en el mundo, hay que pensar sobre agua. En Israel hoy en día usamos solamente 30% de agua natural, 30% solamente. 70% del agua de Israel llega de 2 fuentes. Uno es reciclar toda la agua que usamos en el uso doméstico, toda el agua que sale, por ejemplo, de la ciudad de Tel Aviv, una ciudad al tamaño de Panamá, viene al sur de Israel para uso agrícola. Toda la agrícola en Israel básicamente está baseada a uso de agua reciclada. Toda el agua de Jerusalén, el capital de Israel, va al área de la frontera entre Israel y Jordania, y toda el agua está usada en la parte agrícola de esta zona y produce muchos productos para exportación a Europa, a Estados Unidos, a muchos lugares. El segundo parte es desalinización de agua del mar. Israel fue uno de los primeros países ya en las 50 que comenzó a pensar cómo podemos producir agua usando el agua del mar, que es un proceso que había muy caro, muy costoso, que necesita mucha energía, y poco a poco llegamos a bajar los precios hasta que hoy en día estamos produciendo agua en 5 fábricas en Israel al lado del mar, y no solamente producir agua para Israel, más exportar agua a nuestros vecinos, a Jordania. Así que en su vida parece que vamos a ver un mundo que no es importante tener petróleo o gas para exportar, es mucho más importante tener agua para exportar, porque en 10, 20, 30 años nadie va a usar petróleo o gas. Todos vamos a energías limpias, y esto va a ser mundo del pasado. El futuro es saber cómo manejar agua y vender, exportar agua. Es un tema. Otro tema es el tema tecnológico. Parte mayor de la revolución tecnológica de Israel también llegó de un desafío grande. En las 90 recibimos en Israel 1,5 millones de inmigrantes en 2 años, cuando Israel había un país de 5 millones. Así que llegaron como 20% de la población en 2 años, en una vez. Y mayor parte de estos
de estos inmigrantes llegaron de Rusia, del anteriormente Unión Soviética, fueron gente de capacidad muy alta, mas no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Si Israel en aquella época tenía 10.000 ingenieros, llegaron 30.000 ingenieros. ¿Cómo vamos a hacer en el mercado? Si tenemos 10.000 doctores médicos, llegan 30.000 médicos. Hasta el parte de músicos clásicos. En la Unión Soviética había cultura muy grande de música clásica. Si Israel tenía como, no sé, 500 músicos clásicos, llegaron 5.000. Y después de algún proceso de pensamiento y planificación, llegamos a esta idea que en este mundo moderno, crear tecnología no significa solamente crear ingenieros de software, de computadores. Tecnología hoy en día existe en toda la vida, en cualquier cosa que estamos haciendo. Así que para producir aplicaciones y softwares y programas en todos los sectores, necesitamos técnicos de estos sectores. Entonces, estos 20.000 médicos que llegan no necesitan ser doctores en un hospital o clínica, pueden también ser parte de un startup. Y comenzamos como gobierno un programa de startups, primeramente al lado de las universidades. Aquí, como de las, por ejemplo, el gobierno ayudó a crear un centro de innovación que llamamos incubator. Hoy en día estamos hablando de acelerador, cada vez hay una palabra más fashionable, nueva, más esto es lo mismo todo. Básicamente estamos hablando a esta idea, a dar un espacio a un grupo de técnicos al lado de grupos de estudiantes jóvenes que pueden, en el sistema israelí, pueden estar en este centro 2 años, recibir salario del gobierno. En el centro hay asistentes que pueden ayudar a ellos a pensar cómo construir su compañía, cómo salir al mercado, cómo transformar su idea de algo teórico a algo que la gente puede usar. Y al final de estos 2 años, ellos necesitan llegar a un producto. Si consiguen, van al mercado. Si no, hay que cerrar esta operación. Mas otra vez lo que vemos es que ellos que consiguen éxito salen al mercado, ellos que no inmediatamente entraron a algún proyecto nuevo y trataron de nuevo. Así que hay un ambiente de startups hoy en día en Israel que existe en todos los temas que podemos imaginar, de agricultura, a salud, a cosas sociales, a transporte, a cualquier tema que podemos imaginar. Hay grupos que están trabajando, pensando cómo podemos mejorar este tema. Cómo podemos usar tecnología, data mining, manejar la información que todos tenemos para mejorar nuestra vida. Y parece que tal vez voy a terminar aquí para abrir un espacio para sus palabras también. Que de mi experiencia, este pensamiento de mejorar nuestra vida es un pensamiento mucho más importante de ganar dinero. Vamos al final del proceso a ganar mucho dinero, mas la gente que piensa, vamos a comenzar una compañía, queremos ser en 2 años millonarios, vender nuestro startup para $200 millones, como hacen muchos en Israel, no ellos que consiguen el éxito mayor. Ellos que consiguen el éxito mayor, ellos que levantan cada día pensando cómo podemos crear algo que va a mejorar la vida y resolver alguna necesidad humana. Y cuando hacemos algo de este tipo, vamos a ganar mucho dinero. Así que en esta manera nuestra dinámica de pensamiento, y esto es lo que yo escuché de muchos líderes que ya encontré en todo el mundo, que si hay algo común con ellos es que ellos no crearon algo nuevo, muy exitoso, pensando sobre la economía de su idea, sobre el dinero, sobre la ganancia material. Mayor parte de ellos pensaron sobre su idea primero, y si consiguen resolver algún problema que todo el mundo quería resolver,
así que llegaron a un éxito mayor. Muchas gracias.